Bueno, miren este dato de una alerta demográfica en la provincia de Santa Fe. Bajaron los nacimientos y por primera vez podría haber más decesos, fallecimientos, que nacimientos en nuestra provincia. Esto es una estadística del Registro Civil de la provincia de Santa Fe. Así es, que contó acerca y advirtió sobre la brutal caída de la natalidad. Alertan que por primera vez podría haber más fallecimientos que nacimientos en nuestra provincia. Es el propio director que confirmó que Santa Fe atraviesa una caída sostenida en la cantidad de nacimientos y advirtió que es muy posible que este año entremos en lo que estadísticamente se llama tasa negativa, es decir, por primera vez se registren más defunciones que nacimientos. Y dio números de la cantidad de nacimientos de forma estadística de comparación y qué pasó hasta ahora en el 2025. Escuchamos al director de Registro Civil de Santa Fe, Sergio Duarte. Podemos decir que la cantidad de nacimientos viene en una tendencia a la baja, una franca caída en los últimos años, que bueno, obviamente esto no es un fenómeno solo de la provincia de Santa Fe, sino un fenómeno que se viene dando en todo el país, en Latinoamérica, consecuencia de eso es probable que este año, por primera vez, nosotros registremos más defunciones que nacimientos en el territorio provincial. Es un fenómeno que obedece a muchas causas, ¿sí? Hay algunas que son causas socioculturales, es decir, digamos, que tienen que ver con la evolución de la sociedad, con que hoy tanto el hombre como la mujer son personas activas en el mundo laboral. Esto hace que muchas veces muchas familias retrasen la decisión de tener un hijo, y también obviamente son factores socioeconómicos, es decir, digamos, nosotros sabemos que vivimos en un país que frente a recurrentes crisis económicas, estas cuestiones muchas veces atentan contra la posibilidad de una planificación familiar. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación, digamos, de que hoy se estén dando menores nacimientos? Que en algunos años, en algunas décadas, nosotros nos encontremos con que vamos a tener una sociedad donde los adultos mayores van a ser mayoría, es decir, van a ser la mayor cantidad de habitantes frente a la población activa y a la población joven, por decirlo de alguna manera, que van a ser minoría. Esto trae múltiples consecuencias, ¿no? Vinculadas a lo sanitario, a cuestiones previsionales y demás. Esta foto que nosotros estamos tomando hoy, las consecuencias concretas las vamos a ver dentro de un par de décadas seguramente. Y nos ponemos en contacto con Liliana Olivieri para poder conocer acerca de este tema y sobre todo poder profundizar. Quien está trabajando allí es nuestro compañero Federico Marcucci. Fede. Así es, justamente estamos con ella, ahora la vamos a presentar para poder entender un poco, ¿no?, estos datos inéditos que contaban allí desde el piso, bueno, para intentar entender las causas, ¿no?, de claro, por qué llegamos a estas cifras. Estás, buen mediodía. Fede, qué gusto. Hola a los chicos del estudio que siempre me reciben con tanto cariño. Se están haciendo investigaciones científicas al respecto, porque por supuesto a los psicólogos y a los profesionales sí nos interesa saber por qué. Y si bien recién nos daban un adelanto, por supuesto las causas son multifactoriales. Y esto sucede en la clase media y en la clase alta por sobre todas las cosas. Y es que la búsqueda del placer, la búsqueda del nivel de vida, la búsqueda de los estudios, el máster, el business, el viaje, van retrasando las décadas en el tema de la natalidad. Y de hecho tenemos muchas personas en el consultorio buscando hijos a los 45 años. Hay un tema que no estamos vislumbrando, que es el tema que es espeluznante en Europa y en Estados Unidos, que es el de la soledad. Llegado a los 60 años, este tema golpea como una consecuencia, como decían recién, con brutalidad, y es el no contar con un incondicional. Bueno. Realmente sí. No contar con un... Sí. No, preguntarte desde esto que mencionás vos, ¿no? Desde la psicología y también, porque lo veníamos, de hecho lo hablábamos con Sonia y con el equipo en producción, que cada vez son más, ¿no?, las mujeres de 30, 35 años que deciden ser madres
cuando tengan 38, mencionábamos, por ejemplo. Podemos decir que es hasta como un contagio, porque vemos varios grupos de esta edad, ¿no? De esta edad de mujeres que decide ser madres más grandes, que se vayan contagiando entre ellas, que ven que sus propios pares, amigas, familiares tienen hijos de más grandes y prefieren también hacerlo de esa manera. No nos olvidemos que esto también, porque digo, cuando es multifactorial, no podríamos ser tan obtusos de dedicarnos a una cuestión unicausal. No, sí, pero claro. También ha sido muy promocional el tema de que la maternidad te ata, la maternidad es cara, la maternidad te impide generar tu proyecto de vida personal, que es un proyecto de vida que tiende hacia el individualismo. Claro, pero es que después, cuando a los 45 años este tema se convierte en una necesidad y en algunos casos, y lo digo con mucha misericordia, en una necesidad desesperada, a veces es como muy difícil, ¿no? Entonces este cóctel del que estamos hablando es bien complejo, absolutamente complejo. Claro, difíciles, distintos para los hombres que para las mujeres, ¿no? Uno se pone a pensar esto, porque el hombre puede ser papá hasta cualquier edad y nosotras tenemos un reloj biológico que nos dice, hasta ahora no, digo, cuando uno consulta a lo mejor a un ginecólogo también, para intentar empezar a buscar hijos, cuentan que empieza a decrecer la posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, allí después uno tiene que recurrir a lo mejor a otros métodos que existen, gracias a Dios la ciencia también avanza, pero bueno, el riesgo para las mujeres está. Y sabés que yo siempre voy a apelar a la valentía y esta sinceridad salvaje que me caracteriza. Yo querría que existan más profesionales con una sinceridad total y absoluta, porque cuando no se le explica a la mujer los inconvenientes, por ejemplo, los inconvenientes de una fecundación compleja, el tema de la ansiedad, el espiral de ansiedad en el que va a entrar, los fallos de una fecundación compleja, y no se habla de soledad. Este es un tema al que yo apelo que hablásemos todos, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es ser feliz? Ser feliz es vivir tu vida con una persona incondicional al lado. Y si esa pirámide se va achicando, se va acabando, se mueren los padres, o sea, quedan los amigos, quedan las compañías de puro placer. Y entonces, ¿quién es esa persona significativa que acompaña nuestros días, que acompaña nuestros proyectos? Es una situación bien compleja y da para todo un programa. Liliana, usted aludió hace un ratito a una diferenciación por niveles socioeconómicos. Dijo, esto es un fenómeno más bien de sectores medios altos. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables? ¿No hay allí, usted cree, una planificación familiar? ¿Se impone a veces una necesidad? ¿No hay una debida formación en educación sexual integral? ¿Qué ve en esos sectores? Sabes que yo me dedico exclusivamente a la educación sexual y siempre he visto allí un gran agujero, una gran omisión, un gran vacío, porque si bien decimos sí, educación sexual integral y educación sexual en los colegios, bueno, hemos dado una educación sexual muy polarizada, muy rechazada por algunos sectores, y que no llega a las zonas vulnerables, no llega a la población vulnerable. Entonces allí es donde la desinformación es absoluta y total, y allí es donde realmente el tema de procrear con una planificación familiar seria no es posible muchas veces. Casi que se invierte. Y la procreación, cuando se da en las clases medias y en la clase alta, justamente la planificación es el espanto, porque muchas veces se cae en el individualismo o en el yaísmo y en el yoísmo. Yo y ya. Y entonces uno olvida las consecuencias que vendrán después, décadas más adelante, cuando tal vez algunas cuestiones sean irreversibles. Sí, yo pensaba, ¿no? Es inversamente proporcional lo que pasa con la clase baja, que a lo mejor no tiene la educación sexual que se necesita para
poder organizar una familia, ¿no? Armarla, digo, proyectarla. Y ahora los grandes que dicen, no, yo quiero todo proyectado. Quiero hacer la licenciatura y después el máster, después conseguir mi trabajo, después crecer en mi trabajo. Sí. Claro, Viajar. También viajar, ¿no? Llegamos a los 35 que empezamos recién a lo mejor ahí a pensar. Pero yo lo que digo esto, sin juzgar, porque también antes se juzgaba mucho a la solterona que le decían, una mujer de 40 que decía no casarse, era solterona, una mujer que decía no tener hijos, esta se va a quedar sola. Estuvimos muy acostumbrados a juzgar en las últimas décadas, ¿no? Digo, sin juzgar, desde tu lugar, ¿qué recomendación le das a estas parejas jóvenes que deciden aún no ser mamá, aunque el tiempo les dice que ya es hora? Yo lo que siempre apelo a promover un proyecto de vida sólido pensante. Un proyecto de vida sólido en donde analicemos, hagamos un buen diagnóstico de la situación y nos posicionemos a pensar en un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son las consecuencias que me traen mis decisiones actuales? Muchas buenísimas, porque muchas pueden proyectar muy bien, pero muchas realmente se van a encontrar con sorpresas indeseadas. Entonces, pensemos en todo, proyectemos felicidad, afrontemos lo que nos toca, pero pensemos con el intelecto, con la voluntad, con la capacidad para tomar decisiones que en la vida importa de manera neurálgica. Claro. Liliana, y hablan en el consultorio estas mujeres de esta edad donde deciden también congelar óvulos para poder realizar esto que mencionaba recién Sonia, ¿no? De, bueno, poder hacer la carrera, de poder viajar y decir, bueno, congelo óvulos para en el momento que quiero más adelante ser madre. ¿Está sucediendo un poco más? ¿Qué es lo que te plantean dentro del consultorio? Sí, fíjate que sos muy generosa cuando decís 35 años. Yo me encuentro con muchas madres de 45 iniciando tratamientos. Es bastante difícil procrear a los 45. O sea, son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta e insisto mucho. Sabemos también el comercio que esto significa. O sea, para algunas personas una solución de oro, para otras realmente... estamos hablando de millones de dólares que mueve esta industria, ¿no? Perdón, lo digo con mucha valentía. Y entonces yo quiero sinceridad absoluta y total de los médicos, que hablen y cuenten las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, la realidad absoluta y total. Bueno, siempre es un placer escuchar, nos ayudas desde tu mirada y tu formación a pensar un poquito, que nos parecía que era un tema para llevar a las casas, ¿no? Para que cada uno debata en su interior, y digo, sin juzgar, sino que charlarlo, ponerlo sobre la mesa y escuchar a profesionales para ver también qué nos recomiendan, ¿no? En estos casos tan pensar juntos, sensibles. Pensar juntos. Bueno, gracias Lili, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, y Fede también, ¿no? ¿Qué tema este? Sí. Bueno, lo dejamos en debate, sobre todo para aquellos jóvenes de esa edad. Fede es muy jovencito todavía. Le queda un tiempo para pensar. Pero es muy interesante el tema. Pero que se pueda sumar, Sí, pero es muy interesante el tema y abre muchos interrogantes y bueno, la verdad que la palabra aquí de la licenciada es muy, pero muy interesante en ese sentido, para tener en cuenta estos datos, ¿no? Como ustedes decían, son inéditos y abren muchos interrogantes, diferentes análisis, bueno, tener en cuenta también para esta edad que ustedes marcan. Ahí está, bueno, un dato estadístico para después pensar en grupo, ¿no? Y en familia. Bueno, gracias a ambos. Exactamente, y reflexionar mucho. Hasta luego.